que son números primos. Vamos a hacer la clase. El material se encuentra con ustedes, ya lo tienen en el capítulo 4A, el material ya está en el Classroom. Ahí vamos a comenzar desde la página 20, vamos a comenzar desde la página 24. ¿Listo? Usted nos había quedado algo por decir en la clase pasada acerca de cómo se crea un algoritmo para la división y cómo se identifican lo que es el cociente y el residuo. ¿Listo? Entonces, recordemos cómo se realiza un algoritmo para la división. El asunto es que aquí ustedes van a necesitar hacer un algoritmo que se realiza, que se conocen como algoritmos de fuerza bruta. Digamos que yo quiera dividir 300. Un momentico que no quiere andar esta cosa. Digamos que yo quiera dividir 300 entre 43. ¿Listo? Sabemos que el 300 no puede ser dividido específicamente entre 43. Pero entonces, ¿cómo procede el algoritmo básico de la división? O sea, ¿cómo ustedes pueden, si ustedes llegan a tener, digamos, ¿la página qué? La página 24, compañera. ¿Okay? Vamos a arrancar desde ahí, de la página 24. Okay. Entonces vamos a construir un procedimiento que nos permita a nosotros calcular el cociente y el módulo de esta división. ¿Okay? Un algoritmo. Recuerden que ya existen, cuando ustedes arman o en un programa, el programa ya tiene específico cómo hacer la división. ¿Listo? Pero si uno se va aún más básico, cuando quieres hacer un compilador o cuando quieres hacer un programa de ensamblador, le toca enseñarle a usted cómo hacer la división, digamos, a los circuitos eléctricos o electrónicos, le toca enseñarle cómo hacer la división, porque ellos lo único que saben hacer es sumar. ¿Ok? Entonces, teniendo eso presente, se hace necesario aprender a hacer, digamos, la división, o aprender a escribir la división de dos números que no son divisibles entre sí. ¿Okay? Ellos solamente saben hacer suma, a ustedes les toca enseñarles. Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta división. ¿Ok? Vamos que yo quiero dividir 300 entre 43. ¿Cómo procede el algoritmo? El algoritmo que nosotros conocemos es basado en las tablas de multiplicar. Pero si usted no tiene tablas de multiplicar, sino que lo único que sabe hacer es sumar, pues ¿cómo lo hace? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Veamos lo siguiente. 300. El algoritmo procede así. En que a esta cantidad de aquí le voy a ir restando estas cantidades de acá. Tantas veces sea posible. ¿Listo? Voy a irlo restando tantas veces sea posible. Y el número de veces que yo resto, a ese número se le va a llamar cociente. Y obviamente, cuando ya no sea posible restar más, a lo que nos quede, se le conoce como módulo. ¿Listo? O como residuo. Entonces ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces yo 300, en mi primer paso, le voy a restar 43. ¿Listo? A restarle 43, ¿cuánto me queda? Me queda 257, ¿no? ¿Estamos? Sí, porque al sumar esto me da 300, muy bien. Entonces, esta fue mi primera pasada. Entonces, lo pude restar una vez. Ahorita al 257, vuelvo y le resto ¿cuánto? Le resto 43. ¿Listo? Cuando hacemos eso nos da 210, ¿no? Entonces, esta es mi segunda pasada. Lo pude restar dos veces. De forma análoga, continúo. Pero yo no quiero equivocarme. Entonces, 300 menos 43 menos 43. Esto es 57, miento. Aquí fue 57 porque era 257 aquí. Esto me da 214. Aquí esto me da 214. ¿Listo? Muy bien. Ahorita esos 214 le voy a volver a restar 43. Al restarle esos 43 obtengo 171. Esa sería mi
tercera pasada. Vuelvo y hago eso, al 171 le resto 43. Entonces eso me da 128. ¿Y esa cuál pasada sería? Sería mi cuarta pasada. Vuelvo y lo hago. Al 128 le resto 43. Eso me queda 85. Esta sería mi quinta pasada, ¿cierto? Ahorita al 85 le resto 43. Al 85 le resto 43, eso me da 42. Entonces, muy bien, esta sería mi sexta pasada. Entonces, hasta llegar a esta expresión, miramos que ya al 42 no le puedo restar 43 y que me dé un número positivo. ¿Okay? Este número va a ser menor que 0, entonces en este momento yo paro. ¿Listo? Paro. Si la de resta me da menor que 0, yo paro. Y entonces, ¿cómo yo escribiría entonces el 300 en términos del 43? Entonces el 300 en términos del 43 se escribiría ¿cómo? Se escribiría 6 veces 43 más ¿quién? Más 42. Entonces ahí como vemos, el número de pasadas me indica a mí el cociente, que en este caso sería 6, y lo que me resta, o sea, lo que yo ya no puedo restar más, se conoce como el módulo o residuo. En este caso sería 42. Si hacemos la operación, es más 43, 6 por 43, más 42, eso me da efectivamente 300, ¿ok? Entonces, este sería el algoritmo, cómo funciona un algoritmo, digamos, utilizando la suma nomás. ¿Okay? Estos se conocen como algoritmos de fuerza bruta, o sea, no están basados en tablas de multiplicar, que digamos las calculadoras como nosotros, digamos las calculadoras de bolsillo, esas ya tienen incluido este tipo de algoritmos y una estructura tipo tablas de multiplicar, ¿ok? Entonces es así es que se realizan este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre cómo construir un algoritmo de división? Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro, ¿listo? Entonces vamos a ver esto. Dime, ¿alguna pregunta o no entendió? Que ese no me da mucha información. ¿Listo? Villanira. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ah, ok, listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer, entonces, en este caso, ya no 300, supongamos un número, digamos, un 1400 algo. A 1473. Y vamos a dividirlo entre, digamos, 13. ¿Sí? Vamos a dividirlo entre 13. Entonces, ¿cómo procedería el algoritmo? Pues uno ya sabe que esto con una calculadora lo sabe, pero ¿cómo procedería el algoritmo el algoritmo básico basado en la fuerza bruta? Entonces, como les digo, tenemos que comenzar a restarle este de aquí, pero creo que nos va a dar un número muy grande, 1473. Sí, eso nos daría 113 veces, entonces vamos a cambiar esto, un numerito más grande, digamos 73, porque nos daría mucho. Ah, con 73 es un número de pasadas básicos. Entonces, muy bien. Vamos entonces a hacer este. ¿Okay? El asunto es que, digamos, si yo hubiera colocado 3 ahí, no tocaría hacer más de 100 pasadas. Entonces, es muy largo. Entonces, ahorita con 73 nos toca hacer alrededor de 20 pasadas. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo funcionaría el algoritmo? Entonces, de nuevo, 1473 menos 73, eso me da 1400, ¿cierto? 73, 73. A 1400, esta sería mi primera pasada, mi segunda pasada a 1400, el resto de nuevo 73. Listo. Yo obtendría 1327. Es mi segunda pasada a 1327, le resto 73 de nuevo.
Entonces, tendría 1254. En la tercera pasada, a este vuelvo y le resto 73. Eso me da 1181. Sería la cuarta pasada. Al siguiente, eso me daría 1108. Sería mi quinta pasada. Nos vamos a demorar un poquito, pero pues no importa, eso no tenemos tiempo. El siguiente, 1108, le restamos 73. Entonces esto sería, esto entra y 5, esta sería mi sexta pasada. Esto, al siguiente, hay 5, le restamos, le restamos 73. Y esta sería mi séptima pasada. Ah, el resultado de esto sería 962. Sería mi séptima pasada. A 962 hacemos exactamente lo mismo. Eso me daría 889. Como se dan cuenta, yo aquí tengo un contador, ¿no? Que me permite decir cuántas pasadas estoy realizando. Siempre se tiene que tener en este tipo de algoritmos un contador. ¿Okay? Ahí está 889. Le resta 89, ¿no? Le resto 73. 816. Sería mi séptima pasada. 816. Le resto 73. Sería 743. Profe, qué pena. Dime. Dime. Va en la 8, sería la 9, Ah, la uy, 9, sí, la 10. 9 y 10, tienes toda la razón, señora. Muchas Ok, gracias. bueno. Muchas gracias. Esas son, ahí es como usted mete el algoritmo de corrección de errores. Muchas gracias, Yanira. Muy bien. Entonces 743. Le resta 73. Y eso me da 670. Sería la pasada 11. 670. Le resta 73. A 597. A 12, continuando. Eso. 597. Le resta 73. Suma 524. Esta sería la pasada 13, ¿no? 524. Le resta 73. A 451. La pasada 14. 451. Estamos 73. 378. La pasada 15. 678. Le restamos 73. 305. Pues ya vamos a terminar. Pasada 16. Al siguiente. Estamos 73. Sería 232. La pasada 17. A 232. Restamos 73. Eso nos daría 159. La pasada 18. A 159. Le restamos 73. Sería 86. Sería la pasada 19. Y por último, le restamos 73. Eso me daría 3. Sería la parada 20. Entonces, como ya 13, no le puedo restar 73, ¿cierto?
porque sería un número negativo, pues aquí ya paro. Entonces, tuve 20 pasadas restando 73, entonces eso quiere decir que 1473 se puede escribir como 20 pasadas de a 73 que quité, más ¿quién? Más 13. Entonces este sería el resultado. ¿Okay? Este caso, la condición en la cual, con la cual uno determina si termina el número de pasadas o no, es esta. ¿Okay? Esa sería como la condición. Entonces el algoritmo es bastante sencillo, solamente restar, entonces se basa solamente en la suma y resta de números y ya. Entonces, bastante simple de aplicar. ¿Listo? Solamente que obviamente para números más pequeños, por ejemplo, aquí hubiéramos colocado, como les digo, el 13, esta cosa nos hubiera dado casi 100 pasadas, entonces no es muy útil cuando uno no lo realiza de forma rápida. Es decir, esto funciona bien para un computador, para una máquina que hace estas cosas rápidamente, ¿listo? Pero para uno no, es como bastante tedioso. Uno más bien utiliza el que siempre le han enseñado, que es utilizando las tablas de multiplicar. ¿Listo? Pero para un ensamblador, cuando estás creando el lenguaje ensamblador, este tipo de operaciones se hace necesario decir cómo hacer la suma, decir cómo hacer la multiplicación, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces ese sería como la última parte. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el número que en vez de yo tener aquí positivo fuera un número negativo? Entonces se hace lo mismo, pero en este caso el resto no se le podría restar al número negativo como tal, porque cada vez entonces si yo estaría restando, estaría teniendo cada números que irían creciendo, pero para el lado negativo. En el caso de que nosotros tuviéramos un número negativo, vamos a escribir cuánto sería la división de este con un número negativo, ¿ya? Y digamos que yo quiero hacer menos 300 y dividirlo entre, ¿qué? Dividirlo entre 43, el mismo ejemplo que teníamos allá arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este caso, yo lo que voy a hacer es tomar este 300 y transformarlo en el número positivo 300, ¿ok? Y comienzo a restarle a 300 los mismos 43. Comienzo a restar lo mismo. Entonces, al hacer esto, si el número es negativo, lo convertimos a positivo y comenzamos a restar. Al hacer esto, entonces tendríamos una progresión similar a la que ya hicimos acá, ¿no? Entonces, tendríamos este tipo de progresión. Vamos a cortarla